Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Muy buenos días. La Alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional está hoy aquí, en este momento, con la técnica de Camilo Silva, el hombre que sabe de comunicaciones. Hoy tenemos un buen menú noticioso. El caso del innombrable Juancho Cristo, el hombre de las mil caras. Abelardo, el presidente. El cuento chimbo que habla los comunistas. El mensaje del gobierno departamental sobre los impuestos. También tenemos comunicación con Alejandro Gaviria y su comentario. Alejandro Gaviria, saben, fue ministro de Salud en el gobierno de Iván Duque, importante dirigente, el exministro Alejandro Gaviria. En Pamplona, ¿qué está ocurriendo? Nos lo cuenta hoy el ex candidato a la alcaldía de Pamplona, Eduardo Chaín. ¿Qué pasa en Pamplona? Vamos a oír el comentario. También igualmente tenemos noticias sobre el caso, ¿cómo se llama? El caso del gobierno que no quieren dar a conocer que perdieron. Así de sencillo y así de claro. Y finalmente, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, concejal de Medellín, tiene su análisis también de lo que pasó en las elecciones el pasado domingo. Utilizaron todos los métodos habidos y por haber el gobierno del inquilino de la Casa de Nariño. Todo lo que hicieron se analiza hoy por hoy en Colombia. ¿Y por qué? Es que es casi imposible que en menos de 20 días el candidato Cepeda obtenga 3 millones de votos más en Colombia. Utilizaron el voto fusil. Y hoy vamos a explicarles por qué lo del voto fusil. Para iniciar hoy, Vanguardia Regional. Entiendo que este señor, que fue ministro, que fue senador de la República, hijo de un dirigente liberal que manejó el Partido Liberal en norte de Santander, un hombre que dejó en las filas del liberalismo en norte de Santander un legado, como llaman ahora, legado. Jorge Cristo Sayún. Un hombre que manejó el movimiento de la renovación liberal, que competía también con Acción Liberal de Ismael Quintero Pineda, que competía con la Unidad Liberal de Félix Salcedo Baldión, con la Integración Liberal de Carlos Augusto Celis. O de Carlos Celis Carrillo, perdón, de Carlos Celis Carrillo, el papá. Este señor, Jorge Cristo, tal vez su hijo le salió mal alumno, porque ahora lo llaman el hombre de las mil caras. Traiciona la democracia, argumentando
que votar por Cepeda es democracia, que estar al lado de Samper es democracia, que estar al lado de Juan Manuel Santos es democracia. Dirigentes que querían meter a Colombia en el comunismo. Ese es Juancho Cristo. Hoy tengo que entregarle a ustedes, televidentes, lo que él dice después de las elecciones. Por eso lo llaman el hombre de las mil caras. En el pleno proceso electoral, sandeces contra Abelardo de la Espriella, contra la candidatura que hoy por hoy es la que mandó y eligió presidente. Pero hoy vemos como el hombre de las mil caras, Juan Fernando Cristo, habla. Escuchemos a Juan Fernando, que le crean los que le deben creer, porque nosotros los nortesantanderianos, nanay cucas. Aquí está Juan Fernando Cristo. Avanzan los escrutinios en todo el país, cuyos resultados, lo hemos anunciado en la campaña de Iván Cepeda, van a ser plenamente respetados y acatados. Es lo mejor para nuestra democracia, que ha salido fortalecida después de una jornada con una participación de la ciudadanía histórica. Mientras tanto, un nuevo llamado a la serenidad, a la calma, a la tranquilidad. Pongamos a Colombia por encima de cualquier aspiración política o personal. Lo que importa ahora es unir en un solo propósito a todos los colombianos. Es el momento de avanzar en acuerdos y no seguir en unas disputas que nos afectan a todos. Mire quién habla. Cuando él en la campaña, enemigo acérrimo de Abelardo. Mire quién habla. Mire la doble cara, la doble faz que tiene este personaje. Seguramente lanzará un comunicado posteriormente de avanzar el programa o el partido que él quiso aumentar o crear en Colombia. Pero no hay que creerle. Personajes como este ya hacen daño al país. Igual que Samper, igual que Santos. Porque Santos es otro de que salió a reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella cuando no daban un ápice y estaban todos haciendo fila al lado de Iván Cepeda y el inquilino de la Casa de Nariño. Aquí no estoy hablando con rencor, ni me faltaba. Aquí estoy hablando verdad, diciendo la verdad, diciendo al pan pan y al vino vino. Pero lo que uno no puede hacer es de doble faz. Si perdieron, listo, perdieron, pero ahora no salga con fraseologías para engañar tontos. Y así no es. Yo creo que su vida política, Juancho Cristo, ya acabó. Ya acabó. Le faltó la polenta de su señor padre. La polenta de su señor padre, porque además quiero comentarle, Juancho Cristo, que usted es un traidor al Partido Liberal. Ya no puede hablar de liberalismo. Ya no puede hablar de concientización del libre examen y el arte. No, ya no puede con usted. Por eso hoy le damos cabida aquí en la alianza HRB y Vanguardia Regional. Le damos cabida. Así como en una época este servidor, Aníbal Ortiz, trabajó con la Renovación Liberal. Yo fui el periodista de Jorge Cristo. Trabajé con él por más de 20 años en política. Y conocí por dentro cómo era la Renovación Liberal. Pero hoy por hoy, usted dañó eso con sus posiciones absurdas, con sus posiciones entregadas a quienes no quieren a Colombia sino el comunismo. Por eso hoy le di cabida en Vanguardia Regional, Juancho Cristo. Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Abelardo de la Espriella es el presidente. Escuchemos, Abelardo, el presidente.
Después de las elecciones de ayer 21 de junio y luego de lo que he leído y escuchado en redes, vale la pena hacer algunas salvedades. Primero, quienes insisten en que Colombia quedó dividida en dos mitades casi idénticas, pasan por alto un dato importante. La reelección o continuidad de un proyecto no se mide solo por el margen final, sino por las condiciones asimétricas en las que compite. Hace 4 años, Gustavo Petro derrotó a Rodolfo Hernández por una diferencia cercana a los 600.000 votos en una segunda vuelta, donde el candidato Petro no contaba con el aparato estatal completo, tampoco con un presidente saliente haciendo campaña activa, y mucho menos con contratistas públicos movilizados ni con presiones armadas reportadas en varias regiones. Petro ganó entonces en condiciones mucho más adversas para el oficialismo de turno. Hoy, en cambio, Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda por 250.000, 300.000 votos, según datos de preconteo, enfrentando precisamente todo lo contrario. Un presidente en ejercicio que violó reiteradamente las normas de campaña, enfrentando recursos públicos orientados a favor del candidato del pacto histórico, recursos que obviamente no declararon en la campaña, y enfrentando votos en zona de influencia guerrillera que, como ocurrió en Caquetá, cambiaron drásticamente entre la primera y la segunda vuelta, a pesar de las denuncias del gobernador. Lo que estos números revelan no es una Colombia partida en dos mitades iguales. Lo que revelan es que el proyecto de Gustavo Petro no logró el cambio estructural que prometió. El país, en esencia, no se transformó lo suficiente como para que su heredero político consolidara una ventaja clara, incluso con todo el poder del Estado a su favor. Si lo vemos desde otra perspectiva, podríamos decir que no hubo cambio, porque hace 4 años Gustavo Petro ganó por una diferencia muy similar a la que vimos ayer entre Abelardo e Iván. Segundo, también es inexacto afirmar que Colombia está tan polarizada y dividida como sugieren las narrativas extremas. Una diferencia de 250 a 300.000 votos en un universo de más de 25 millones de sufragios puede parecer estrecha, pero se vuelve mucho más elocuente cuando se descuentan los factores de coacción e irregularidad que fueron denunciados por figuras tan importantes como Claudia López en primera vuelta, Roy Barreras y el mismo Iván Cepeda. Denunciaron el voto fusil, pero aún así lo contaron y estaban contentos porque votaran por ellos. En múltiples regiones del país se reportó presión armada, con fusil en mano, que no es lo mismo, para forzar el voto por el candidato del pacto histórico. Ya lo dijimos, en Caquetá. En la primera vuelta ganó Abelardo de la Espriella y en la segunda vuelta se volteó el resultado. Decenas de funcionarios del Ejecutivo fueron suspendidos o removidos del cargo por hacer proselitismo ilegal. El propio presidente Petro, pese a las advertencias de los organismos de control, fiscalización rigurosa pero institucional. Y eso cumplimos. Hoy, siendo presidente en ejercicio, Petro no ha tenido la misma decencia institucional de felicitar al ganador y en su lugar opta por alimentar la incertidumbre. Ayer, sin embargo, Colombia le dijo no a la propuesta de la muerte, al continuismo de la violencia y a la profundización de la inseguridad. La horrible noche que vivió el país durante estos 4 años comienza a ceder paso al gobierno de la vida. La autoridad y la recuperación institucional que los colombianos eligieron se va a ver a partir del 7 de agosto. Ese es mi análisis sobre lo que sucedió ayer y sobre las 3, a mi juicio, verdades a medias que se están escuchando, o 2 verdades a medias y la pataleta de Petro de desconocer los resultados. Estamos en Vanguardia Regional, Verdad y Bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Claro, un análisis concienzudo de lo que sucedió en este proceso electoral. Hoy están como las plañideras clamando de que
que hubo robo, que hubo esto, que hubo tal, y que no dan la pata a torcer, porque ellos se consideraban ya ganadores en estas elecciones. Lo inconcebible es que en menos de 20 días Cepeda aumente 3 millones de votos. Es inaudito. El voto fusil funcionó. El voto fusil funcionó, y más adelante en este noticiero vamos a demostrarle que sí funcionó. Este cuento chimbo que habla de que aquí hay mitad y mitad es un cuento chimbo. La ciudadanía en Colombia no come cuento. La ciudadanía en Colombia, el pueblo colombiano, sabe cómo son las cosas. Cuando no hay presiones, cuando el voto es limpio, cuando las cosas deben ser como lo exige la democracia. Hoy, aquí está este tema, el cuento chimbo sobre la comunidad. La comunidad no come entero. Escuchemos. Oiga, Sobri, no se coman ese cuento chimbo de que estamos divididos 50 y 50. De esos 12 millones de votos, 3 millones son de empleados públicos y sus familiares obligados a votar bajo amenaza de despido. Otros 3 millones son de campesinos amenazados por las bandas terroristas del pacto histórico en regiones alejadas. Y así podríamos seguir descontando criminales como Efecó y corruptos como Roy Barrera, Claudia López, Benedetti y la manzana más podrida de Juan Manuel Santos, que es más sucio que la escarcha de un habitante de calle en el ano. El engaño, la manera como hablan de que está dividido y que 50 y 50. Mentiras. Pueblo, parte del pueblo colombiano fue constreñido por estas bandas ilegales, por la guerrilla, el ELN, Clan del Golfo, FARC, en fin, constreñidos. Votan por esto o lo matamos. Le recogieron las cédulas. Hubo meses en que el 100% de los votos fue por Cepeda, por nadie más. Y ahí están las actas. Así era que Petro quería permanecer en el poder. El comunismo, el maligno, quería seguir en el poder en Colombia. Pero Dios es muy grande. Camino unos comerciales y ya regresamos. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Bueno, estamos en Vanguardia Regional. La Alianza Noticiosa HRB Radio Digital y esta Vanguardia Regional. Seguimos con las noticias. En algunos lugares del departamento donde no pudo llegar ese afán de la guerrilla, que querían que Norte de Santander no fuera
precisamente el baluarte porcentualmente, el primer departamento en ser abelardista. 35 de los 40 municipios votaron por Abelardo. Hubo un municipio con una votación del 95%, Bucaracica, por Abelardo de la Espriella. Y allí no había el voto fusil, había conciencia de que a Colombia hay que darle un vuelco total y que reine la paz, la solidaridad, el buen manejo y el desarrollo de una región. Norte de Santander es abelardista. Norte de Santander es de derecha. Norte de Santander tiene amigos del Centro Democrático, tiene amigos del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Verde, de la U, y por eso los resultados. Estos partidos que votaron, o sea, los militantes, se dieron cuenta que los jefes, así que digan vote por este, no, los jefes permanecieron callados, porque había una cosa importante en el triunfo de Abelardo. Él lo dijo, esta es una campaña de verdad, sin amigajes, sin amigazos, sin los de siempre, no, son los de ahora, y por eso Abelardo ganó. El caciquismo se acabó con Abelardo. Es una Colombia diferente. Abierto el espacio propicio para Abelardo. El compromiso es duro. Cambiar de buenas a primera la situación en este país que había sido tomado por la corrupción y más en los últimos 4 años. Porque recibe a Abelardo de la Espriella un país maltratado, un país lleno de problemas. La corrupción hizo metástasis en Colombia. Y a eso le toca, como buen cirujano, como buen abogado, a Abelardo de la Espriella establecer los parámetros propios para salir adelante. Seguro que lo va a conseguir. Seguro que lo va a conseguir. Hay buenos padrinos. Países, me refiero. Estados Unidos. También ha recibido ya el respaldo de la China, uno de los grandes países del mundo. Italia, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile. Y lo más curioso es que México no lo haya hecho. México está en manos del comunismo. Pero los demás han demostrado que quieren lo mejor para Colombia. Ahora vendrá Venezuela. Son cosas de transición y esperar que las relaciones con la hermana República de Venezuela fluyan. Y al fluir, habrá paz en estos dos países. Habrá ese comercio antiguo, en que el colombiano viajaba a Venezuela y el venezolano a Colombia. Turismo, entrega, amistad. Seguramente que lo va a haber, con la mano de Dios y de Abelardo de la Espriella. Bueno, ayer hubo una rueda de prensa en una estación de gasolina, impetrada por la gobernación del departamento, y que Isaac, periodista de la gobernación, nos invitó cordialmente a los periodistas. Yo por la edad no concurro a eso, pero tengo mis contactos que me señalan y me informan de qué está pasando. Pero ¿qué pasa? Allí, en esa bomba de Terpel, vale el mensaje,
el mensaje del gobierno de William Villamizar en el pago de los impuestos. Yo quiero que ustedes escuchen detenidamente, amables televidentes, qué fue lo que dijo el funcionario que el gobierno departamental encargó para la rueda de prensa. Escuchemos. Para traerlo a valor presente. Nosotros estamos, eso según la ley, 2 puntos por debajo de la usura, lo que marca todo el mundo. Norma, eso es lo que está, claro, las tasas de interés, ahí está. Pero ¿qué pasa? Ya empiezan los intereses, la sanción moratoria. Por eso la gente no tiene esa concepción. No aprovecharon los descuentos, tuvimos muchas oportunidades en este año para la vigencia 2026 de los descuentos 2026. No los aprovecharon. Este mes aprovechenlo. No tienen descuento, pero pagan el impuesto, solamente el impuesto 2026. A partir del 1 de julio ya se empiezan a causar intereses y sanciones. Entonces nuestro llamado es que por favor evítense complicaciones. No hay más en este momento, no hay más amnistías. El año pasado logramos sacar una que benefició vigencias anteriores, pero fue un contexto particular. Fue la crisis del Catatumbo que dio un contexto jurídico, un marco jurídico para el cual pudiéramos buscar soluciones y alternativas a los norte-santanderianos, bueno, los contribuyentes. Ya, anteriormente ha sido como 3-4 años antes en la época cuando el COVID. Eso no es que la administración diga, saco una amnistía y la saco. O sea, por nosotros quisiéramos, lo hacemos porque ayudamos a las personas y eso también genera un mayor recaudo, pero legalmente es complicado y no se puede. Entonces, evítense complicaciones. A partir del 1 de julio se empiezan a causar intereses y sanciones. Este es el último mes, estos son los últimos días, lo que queda del mes de junio, en el cual el impuesto es solo el impuesto vigencia 2026. Entonces, acérquense en la Secretaría de Hacienda, revisen el estado de cuenta o ingresen a vehículos.nortedesantander.gov.co y ahí pueden ver el estado de la cuenta y paguen. Pueden pagar con tarjeta de crédito de vía virtual. Si ustedes también sacan los números, les conviene también. Evítense de verdad los intereses y las sanciones, porque en esto pueden tener ya complicaciones cuando vean esos aumentos en esas deudas y ustedes saben que eso nosotros estamos en el marco de la ley. Aquí nosotros lo obramos en lo que nos concede la ley. Entonces, por eso, nuestro llamado desde la Gobernación de Norte de Santander, la Secretaría de Hacienda, a todas aquellas personas que tienen su vehículo matriculado en Norte de Santander, es que si no han pagado esta vigencia, por favor, aprovechen este momento y hagan el pago del impuesto 2026 y evítense complicaciones porque a partir de julio se generan los intereses y sanciones. ¿Cuáles serían esas sanciones que pueden incurrir las personas que no se pongan al día, secretario? Claro, nosotros, a ver, tributariamente una vez empiece el mes de julio, nosotros pues, yo creo que estaremos sacando los emplazamientos a partir del mes de agosto, se hacen esos cortes y hacen esas liquidaciones ya posteriores. Ya lo que la norma nos permite es hasta un 160% por encima. Entonces, por eso tengan consideración de eso. De verdad que ya es lo que marca la ley. Nosotros con nuestro estatuto, esto está considerado en el estatuto. El aviso es para todos. Después por desconocimiento, de verdad que pueden llevar un mal momento. Es el momento que revisen la cuenta y acérquense a pagar. Miren, del universo de lo que tenemos más o menos los 190,000, están alrededor los que tenemos matriculados en Norte de Santander, ya muchísimo más de la mitad, unos 110,000, 120 ya han cancelado. Quedan muchos ahí rezagados, pero por eso, por favor, y es que mucha gente dice, yo lo dejo para después, yo me espero que salga una amnistía. No, eso no es así, por favor, no se la jueguen así. Entonces tienen todo el apoyo de la Secretaría de Hacienda para que revisen la información de manera presencial, de manera virtual, y revísenlo todo, por favor. Métodos de... Bueno, la gobernación del Departamento Norte de Santander y el pago de impuestos. Alejandro Gaviria. ¿Quién es Alejandro Gaviria? Es un exministro de Estado. Hoy, en Vanguardia Regional y en la alianza HRB Radio Digital, nos entrega su comentario, el cual es muy acertado en este momento. Alejandro Gaviria. El presidente Petro tuvo todo a su favor y perdió. Eso dice mucho de su gobierno. Veamos una explicación breve. Primero, Gustavo Petro llegó al gobierno en un momento perfecto, ideal políticamente. La economía colombiana había tenido 3 grandes choques. En el 2020 la pandemia, en el 2021 el paro nacional y en el 2022 una inflación cercana al 15% que había tenido un impacto devastador sobre las finanzas de los hogares. El presidente Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022 cuando la economía colombiana justo comenzaba a recuperarse naturalmente de esos 3 choques. Y el presidente Gustavo
Gustavo Petro se benefició de ese rebote. La gente se sintió con más dinero, la pobreza subjetiva disminuyó de manera sustancial, incluso mucha gente comenzó a sentirse más segura. Habíamos tocado fondo y esa recuperación, esa ola de recuperación, por supuesto, arrastró la popularidad del presidente. Paralelamente a la recuperación después de los 3 choques, la economía colombiana viene, al menos desde el año 2016, pero sobre todo después de la pandemia, en un periodo de transición, de cambio estructural con una creciente importancia del sector servicios. Eso ha llevado a una mayor generación de empleo y a una recuperación notable de los ingresos de los hogares urbanos en buena parte del país. Además de la recuperación económica y esa transición hacia una mejor economía, el presidente Gustavo Petro se benefició de un presupuesto como nunca había tenido ningún presidente en la historia reciente de Colombia. Más de 500 billones con una gran capacidad discrecional de decir dónde gastaba los recursos. Cuarto, ningún presidente en la historia contemporánea de Colombia había tenido los medios públicos a su merced. En este caso, RTBC y Radio Nacional, que había participado en política, como lo hizo el presidente Petro, de manera impune. Con todo, tenemos una recuperación económica, una transición económica también con mayor generación de empleo, un gran presupuesto y un dominio absoluto de los medios públicos. Con esa fórmula, 1 más 2 más 3 más 4, era casi imposible perder una elección. Y Petro la perdió. Yo creo que eso dice casi todo de su gobierno y de su forma de gobernar. La pugnacidad permanente en las redes sociales, la idea estúpida de la constituyente, el hecho de cazar peleas innecesarias todo el tiempo, el hecho de renunciar tempranamente a un gobierno de unidad nacional, todo eso se fue sumando. Y hoy podemos decir que el estilo de gobierno y la figura del presidente Gustavo Petro lograron lo improbable, que perdiera una elección a pesar de tener todo, absolutamente todo a su favor. Ahí se puede analizar, amables televidentes, lo que es el despilfarro, lo que es el gobierno en manos de una persona, de un orate, que se obnubiló con el poder, porque el poder obnubila, y eso fue lo que le sucedió al inquilino de la casa de Nariño. Bien, después de ese análisis de Alejandro Gaviria, nos vamos a la provincia. ¿Qué ocurre en Pamplona? Allí en Pamplona hay situaciones de obras inconclusas, pero Eduardo Chaín, quien fue candidato a la alcaldía de Pamplona, hace un análisis también de lo que está ocurriendo en la ciudad mitrada. Eduardo Chaín. Hay 2 noticias que han generado ruido en la ciudad. Una es la venta de un galpón que está en el centro de acopio, que es propiedad del municipio. Y la otra es la incorporación de unos recursos del crédito que no se fueron contratados para la vigencia 2026. Vamos a hablar de cada una de ellas. Con relación a la venta del galpón, hay que hacer algunas anotaciones. Primero, todos queremos que se lleve a cabo un proceso transparente para la venta, ojalá una subasta pública. También todos queremos que a las personas que han trabajado allá durante muchos años, que han logrado construir un prestigio para el centro de acopio, sean tenidos en cuenta. Y si se va a contratar estos recursos para una obra pública, que nos presenten los presupuestos realmente ajustados para esa obra. En cuanto a la incorporación a esta vigencia de los recursos del crédito del año 2025, todos lógicamente queremos el desarrollo de Pamplona, pero también queremos que haya mucha responsabilidad, porque si se incorporan esos recursos, lógicamente para una obra pública, se va a incrementar el valor de la deuda. Tenemos que tener responsabilidad fiscal con Pamplona, porque va a incrementarse el valor de esta deuda. Y ojo, no queremos obras inconclusas para Pamplona, porque primero es Pamplona. Bueno, y ahora de la provincia nos vamos a nivel internacional. Es el caso de Marco Rubio. Marco Rubio ha estado pendiente del proceso electoral en Colombia y le puso freno al gobierno de Gustavo Petro. Porque es que Petro lo tuvo todo, como lo dijo el doctor Gaviria, lo tuvo todo, despilfarró, votó, todo lo tenía para permanecer en el poder y lo votó. Como todo borracho, como toda persona que se embriaga de poder. ¿Qué dice Marco Rubio? El freno que le ha colocado al inquilino de la casa de Nariño. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella
nuevo presidente de Colombia, y reveló el primer objetivo de la administración de Donald Trump en el país. Rubio emitió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Colombia eligió a Abelardo de la Espriella como presidente de la República y el Tigre dijo el domingo que Donald Trump le expresó su apoyo luego del balotaje en el que venció al candidato de izquierda, el heredero de Petro, Iván Cepeda. El abogado de 47 años, outsider de la política, quien es el candidato presidencial más votado en la historia del país, promete estrechar la relación con Washington para combatir a las mafias de los grupos productores de sustancias ilícitas en un país sumido por diferentes flagelos que ejercen los grupos al margen de la ley, grupos productores de sustancias ilícitas, todo esto al término del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Al respecto, se refirió el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien envió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Afirma: acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Continúa diciendo: la administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir, agregó la mano derecha de Donald Trump. Abelardo de la Espriella promete estrechar la relación con Washington para combatir todas las estructuras de los grupos productores de sustancias ilícitas, que es una de sus promesas de campaña. Gobiernos de derecha de América Latina felicitaron el domingo a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia. Entre ellos, el mandatario argentino Javier Milei fue el primero en felicitar enormemente al nuevo mandatario, quien asumirá el poder el 7 de agosto. Milei, apodado como el León, afirma: la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable. Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa dijo a su vez que Colombia eligió el orden sobre la impunidad, en referencia a sus críticas a Gustavo Petro por lo que él ha llamado falta de mano dura contra el crimen. Esas voces se suman a los presidentes de Paraguay, Chile, Bolivia, probablemente la nueva gobernante de Perú, Keiko Fujimori, expresidentes como Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, importantes figuras de la opinión pública que han felicitado al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su victoria sobre el nuevo senador de la República bajo los estatutos de la oposición, Iván Cepeda. Pero ¿ustedes qué opinan? Los leemos en la sección de comentarios. Tenemos a Andrés Tobón, un concejal de Medellín. Dice la verdad del aumento de los votos del voto fusil. Andrés Tobón está aquí para rematar hoy Vanguardia Regional. Hemos identificado 393 mesas en donde Iván Cepeda sacó el 100% de los votos. En corregimientos controlados por estructuras criminales de municipios que tienen absoluta falla institucional hoy, el 100% de los votos sea por un candidato y digan, esa es la democracia. No, señora, aquí nadie se le puede meter los dedos en la boca de esa manera. Intentar mentir diciendo que en esos tipos de territorios en donde el voto fusil dominó, la democracia habló. No, señores, allá no habló la democracia, allá habló Calarcá, allá habló Mordisco, allá habló el Clan del Golfo. Y eso es lo que tienen que sacarse de Colombia definitivamente. Una semana más, y levantaban más voto fusil. Perdíamos más libertades en Colombia. Esa es la realidad. Gloria a Dios. No fue así. Y ya para rematar, a las 7 de la noche, Colombia versus el Congo. Vamos a ver, hacerle fuerza, así como le hicimos fuerza a Abelardo para que ganara las elecciones. Nos vemos mañana. Gracias. Dios los bendiga.